Hospital Edgardo Repagliati Martín, enfermera emergencista. Sí. Bueno, dando inicio a mi ponencia, es el rol de la enfermera en centro quirúrgico, ¿no? Bueno, es un servicio organizado que brinda atención al paciente quirúrgico de alta y baja complejidad, en forma eficaz y eficiente en las diferentes especialidades, ¿no? Especialidades le decimos porque son pues cirugía general, urología, oftalmología, toda la gama de especialidades que hay, ¿no? Que existen, siendo altamente complejo porque es un hospital de nivel 4, ¿no? O sea que también recibimos pacientes derivados de otros hospitales, ¿no? De un nivel mucho menor que vienen a solucionar sus problemas quirúrgicos aquí al Hospital Rebagliati, haciendo uso de los recursos humanos, materiales e insumos de acuerdo a las exigencias de las diferentes unidades y especialidades. El centro quirúrgico ha sido diseñado para realizar una extensa variedad de procedimientos quirúrgicos. Gracias a la avanzada tecnología del centro quirúrgico hoy en día, las cirugías son más rápidas y sencillas. Los procedimientos requieren menos tiempo e involucran menos complicaciones. O sea, cuando el paciente está menos tiempo hospitalizado en un posoperatorio inmediato y de ahí a un posoperatorio tardío, ¿no? Que es después de las 24 horas ya del paciente que ha pasado del servicio de recuperación. Ya el paciente es importantísimo que rápido sea esto ya derivado a su domicilio para que pueda reincorporarse a su medio y ahí con el apoyo de la familia puedan complementar su recuperación, ¿no? Esto involucra menos complicaciones y ofrece una recuperación más cómoda y sin complicaciones. Los objetivos son los siguientes: realizar la evaluación y atención especializada de pacientes a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas programadas o de emergencias. Programadas son las que generalmente se deciden en los consultorios externos, ¿no? Y las emergencias son las que está en riesgo la vida del paciente, ¿no? Es la unidad en la cual yo trabajo. Son pacientes que vienen con cuadros agudos, ¿no? Colecistitis, apendicitis, un abdomen agudo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de accidentes automovilísticos, pacientes politraumatizados, ¿no? Que no solamente tienen problemas de abdomen, también pueden tener problemas osteomuscular, óseos, ¿no? De la locomoción, ¿no? Puede tener un problema también a nivel de ojo, ¿no? Pacientes que se incrustan a veces en el accidente, vidrio, cuerpos extraños, y así son típicos pacientes politraumatizados, ¿no? Que no solamente vienen derivados de otros lugares, ¿no? Sino que también a veces suelen suceder acá en Lima. Otro de los objetivos es velar por las condiciones de esterilidad del instrumental quirúrgico, así como del mantenimiento en condiciones de seguridad, higiene y asepsia de las salas quirúrgicas. Otro objetivo es asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, muy importante la bioseguridad. En estos tiempos con la pandemia en la cual estamos viviendo, ¿no? Es muy importante la bioseguridad, la seguridad no solamente del personal que está en contacto con el paciente, sino también el mismo paciente que está dentro del entorno, ¿no? Dentro de la sociedad en la cual se mueve el ser humano, ¿no? La misión es, somos un servicio que brinda atención integral e individualizada durante el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio, en las diferentes especialidades, ¿no? Ya les estaba comentando
todo tipo de especialidades, con un equipo multidisciplinario en un ambiente cálido y moderno. Esa es la misión. Eso es lo que brindamos, una atención integral. La visión que tiene una enfermera de centro quirúrgico es ser un servicio competitivo que brinda atención quirúrgica, eficiente, con calidad, con calidez, con equipos biomédicos de alta tecnología y un equipo multidisciplinario calificado, comprometido en una cultura organizacional sostenible. Ahora, después de haber enunciado los objetivos, la misión, la visión, pasamos a la división de áreas, ¿no? Dentro del servicio tenemos una área no restringida, es un área negra. Como ustedes pueden ver, son las oficinas, ¿no? Un área semi restringida que es un área gris. Ahí vemos el servicio de URPA, ¿no? Hay un área restringida, un área blanca, que es el mismo centro quirúrgico, la sala de operaciones, donde nuestro paciente, nuestro cliente llega y es intervenido quirúrgicamente. Características de sala de operaciones, ¿no? Dentro del quirófano tenemos pisos que deben ser resistentes al agua, liso y conductores moderados para impedir la acumulación de cargas eléctricas. Puertas que deben ser lisas de tipo vaivén para poder abrirlas en los dos sentidos, estar previstas de una ventana y medir de ancho aproximadamente de 1 a 5 metros para el pase de una cama y o camilla. Es muy importante cuando trasladamos a nuestros pacientes, después de haber sido intervenido quirúrgicamente. Generalmente los trasladamos al servicio de recuperación o los trasladamos a la UCI, casi siempre, ¿no? A las diferentes UCI, UCI de adultos o UCI pediátrica, según sea el área donde trabaja la enfermera instrumentista. La temperatura y la humedad. La temperatura debe estar entre 20 y 24 grados centígrados. Una humedad de invierno debe ser del 45 al 60% en invierno y en el verano del 50 al 60%. Y los recambios de aire son entre 15 y 20 recambios por hora. Equipamiento en sala de operaciones. Normalmente nosotros trabajamos en el quirófano con las cialíticas, ¿no? Porque es la luz halógena que es la que directamente interviene en la intervención quirúrgica, ¿no? Prácticamente son los ojos del cirujano y también del instrumentista, ¿no? La máquina de anestesia elemental, porque el paciente, después que ingresa al quirófano, va a ser entubado según sea el tipo de anestesia que va a recibir. En el caso de una anestesia general, el paciente, pues, después de estar en la camilla, con la enfermera que está circulando, porque son dos enfermeras que ya más adelante se los voy a explicar, ¿no? La enfermera circulante es la que se encarga de trabajar más en contacto con el anestesiólogo asistente y también el residente, porque siempre está un asistente y un residente de anestesia, ¿no? Y el técnico de enfermería que también asiste. Generalmente son anestesias de tipo general, ¿no? En la cual reciben seborane, alotano, ¿no? El paciente es entubado, ¿no? Según sea el caso, ¿no? A veces es raquidia también cuando son cirugías cortas, ¿no? Eso es de acuerdo a lo que decida el anestesiólogo de guardia, porque él es el encargado de decidir el tipo de anestesia que va a recibir el paciente, ¿no? Otra parte del equipo de la sala de operaciones es el electrocauterio. El electrocauterio que sirve, que es un equipo, ¿no? que
que va a producir durante el acto quirúrgico, va a producir la diéresis y o sea, la coagulación, el corte y coagulación, ¿no? Entonces, esto es necesario graduar de acuerdo al requerimiento que necesite el cirujano. Él va a decir, quiero 30 de coagulación o quiero 40, él da las medidas, o sea, de acuerdo a eso, trabaja la instrumentista, simplemente gira un botoncito ahí y modula la coagulación y el corte, ¿no? Y esto, si utiliza, en el caso que utilice un monopolar y si utiliza un bipolar, se le pone el pedal bajo sus pies para que él presione el pedal y haga la coagulación y el corte. Es necesario también contar con el equipo de aspiración y succión, es elemental, puesto que utilizamos un GB de succión. Es un GB de látex. Es un GB de látex, ¿no?, que se utiliza durante las cirugías, ¿no? Generalmente en las laparotomías hay que hacer recambio frecuente porque hacen un lavado. A veces lavan con 5 litros, 6 litros, 7 litros, según sea el compromiso que tiene el paciente, ¿no? Según lo que encuentren en la cavidad abdominal, ¿no? En el caso de las peritonitis, en el caso de las resecciones intestinales de ilion, cuando hacen iliostomía, cuando hacen colostomía, bueno, diferentes cirugías. El equipamiento en sala de operaciones, ahí vemos una mesa, ahí vemos el coche de paro, no sé si ustedes lo ven. Ahí vemos un equipo de laparoscopía, un monitor de laparoscopía, una máquina de anestesia, una mesa de mayo hacia el lado derecho, ¿no? Los banquitos que nunca nos pueden faltar porque es necesario, esos banquitos son necesarios. Ahí está el monitor. Y por ahí están los equipos de succión también. Los equipos de succión, las cialíticas hacia arriba, los empotrados de oxígeno que tenemos, que abastecen a la máquina de anestesia. Ese es todo el equipamiento que tiene, ¿no? Siempre en un servicio de sala de operaciones tenemos que tener un coche de paro a la mano, porque no sabemos en qué momento el paciente puede hacer un paro. Todo paciente que entra a sala de operaciones es un riesgo inminente. No sabemos las reacciones del paciente. A veces entra por una cirugía muy corta, ¿no? Pero igual esto se complicó a veces al inicio de la anestesia. Entonces, justamente el coche de paro hace que el paciente pueda salir, ¿no? Por eso que es importante tenerlo a la mano. Enfermería. Cuando eres enfermera sabes que cada día cambiarás una vida o una vida cambiará la tuya. El perfil del enfermero dentro de sala de operaciones. Es la naturaleza de la profesión en la especialidad y en su ámbito ocupacional, ¿no? El perfil contempla los roles funcionales que le corresponden al profesional de enfermería como educador, investigador, administrador y proveedor del cuidado en el centro quirúrgico. A las enfermeras quirúrgicas también se les conoce como enfermeras circulantes o de quirófano. Brindan apoyo y atención al paciente antes, durante y después de la cirugía. La gran mayoría comenzó su carrera como profesional de enfermera, una enfermera general, antes de ser una enfermera especialista. Responsabilidades, aplica el PAE, ¿no? El PAE lo conocemos todas, sabemos lo que es el PAE. En el pre, intra y posoperatorio, aplica las técnicas asépticas y medidas de bioseguridad. Protección al paciente de las complicaciones de riesgo, ¿no? Como por ejemplo evitar las úlceras por decúbito, que es la labor número 1 de enfermería dentro de sala de operaciones. Evitar quemaduras, ¿no? Que suceden, que no deberían suceder,
pero a veces sucede, ¿no? Las caídas, también hay caídas dentro de sala de operaciones, por eso que utilizamos unos cinturones de seguridad. Actualmente las últimas mesas que han ingresado a la institución, ¿no?, cuentan con esos cinturones de seguridad en los laterales de la mesa, ahí están casi fijas. Y en otros casos tenemos de tela que la institución también los ha preparado de tal manera, ¿no?, con un pega, de tal manera que el paciente también, todo paciente que es operado tiene que tener su cinturón de seguridad. También otra responsabilidad es capacitarse permanentemente, actualizarse de acuerdo con los adelantos técnicos y científicos de la especialidad. Es muy importante, porque cada vez la enfermera en quirófano tiene que estar actualizándose, porque como que está pasando de moda las cosas que se van utilizando, y de acuerdo a las tecnologías ahora pues hay insumos que dan mucho más seguridad, por ejemplo, en el caso de las caídas de los pacientes, ¿no? Mucho más seguridad. Y también protección que se le tiene que hacer para que no le pase electricidad, por lo que utiliza un monopolar, un bipolar, ¿no? La placa indiferente que hay que colocarle en la parte dorsal, en la parte, cara anterior del muslo, de acuerdo al tipo de cirugía, ¿no? En cuanto a las competencias, la capacidad de planificación que tiene que tener una enfermera instrumentista, un equilibrio emocional y alto grado de responsabilidad, amabilidad, tolerancia, respeto hacia los distintos valores sociales, morales y éticos, importantísimo, porque hay pacientes, ustedes saben que profesan una religión, ¿no? Y ellos no quieren que se le transfunda sangre, ¿no? Son testigos de Jehová. Entonces, todo el equipo lo tiene presente, ¿no? Se le comunica al anestesiólogo y bueno, no le pasa sangre, pero sí le pasa plasma. Entonces, todo eso es muy importante. La capacidad para trabajar en equipo. Todos tenemos que hablar el mismo idioma, ¿no? Nos ponemos de acuerdo todos, desde que el paciente está en la puerta del centro quirúrgico, la enfermera le da la bienvenida conjuntamente con el anestesiólogo y el residente de anestesia, ¿no? Generalmente el asistente se apersona a posteriori, ¿no? Nosotros somos los que le damos la bienvenida al paciente, ya sea cuando viene en silla de ruedas, en el caso de emergencias, ¿no? Les digo de mi experiencia, viene en silla de ruedas, puede venir en camilla, o puede venir también de una manera abrupta, o sea, sí, de la calle a veces llegan también, ¿no? Los politraumatizados, heridos de bala. También otra competencia es la capacidad analítica y creatividad que tiene que tener uno. Por ejemplo, cuando uno está instrumentando, a veces el filtro que utilizamos, el CO2 para una cirugía laparoscópica, viene, por ejemplo, para insuflar el CO2, las canulitas vienen con unos adaptadores que no le dan. Entonces, la enfermera tiene que decir, uy, ¿de qué manera va a entrar el CO2? No agarro, lo corto porque no me sirve. Entonces, también tenemos que tener creatividad en esos casos. Tenemos que ser creadoras porque ya estamos en la cirugía y tenemos que solucionar, ¿no? Por eso que somos muy creativas, ¿no? Entonces cortamos y lo conectamos así directamente, ¿no? Manteniendo, por supuesto, la asepsia y la esterilidad en todo sentido y bueno, y entra el CO2 y puede continuar la cirugía, ¿no? Es muy importante. Después, mantener una buena salud y hábitos de higiene satisfactorios, siempre, ¿no? Eso siempre, desde que ingresamos al hospital, desde que pisamos el hospital, ya nosotros nos olvidamos lo que queda, ¿no? Los problemas de casa, las cosas que traíamos, ¿no? Y entramos con una visión de
tenemos que entrar y tratar de estar en muy buena, ¿no? Muy buena presentación física, con el cabello bien amarrado, vestirnos como debe ser, con la ropa que nos entregan en el servicio, o de lo contrario, traer una ropa, pues, esto que la institución nos dio, bien planchadita, bien lavadita, ¿no? Manteniendo en todo momento una limpieza muy pulcra. En cuanto a las funciones que tiene una enfermera instrumentista, brindan atención de enfermería especializada en pre- y intrapostoperatorio, los pacientes que requieren intervenciones, con la finalidad de prevenir accidentes, evitar complicaciones y lograr una buena recuperación posanestésica usando el proceso de enfermería. Planifica, coordina con el equipo multidisciplinario, organiza y dirige acciones encaminadas al cuidado del paciente quirúrgico, supervisa, controla y evalúa el trabajo del personal técnico y auxiliar de enfermería de acuerdo a criterios establecidos, ¿no? Acá es importante dentro de las funciones, nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad la labor que realice el técnico de enfermería. Es muy importante que nosotros estemos supervisando permanentemente, ¿no? La labor del técnico de enfermería. Por ejemplo, el técnico de enfermería tiene que recabar posterior a la cirugía todos los insumos que se utilizó directamente con el paciente, ¿no? Primeramente limpiarlos, después lavarlos, después después prepararlos para que sean llevados para su proceso de esterilización. Entonces muchas veces encontramos material que está con sangre, ¿no? O los frascos de drenaje que quedaron también con soluciones, ¿no? Entonces nosotros no podemos sacar no podemos pasar en alto esa labor de supervisión que tenemos, ¿no? Y buscar el momento oportuno de decirle, ¿no? Que se le olvidó, qué pasó, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque va a venir otro paciente a ser operado de otro tipo de cirugía y todo tiene que estar en muy buenas condiciones, ¿no? Y todo limpio, todo estéril, guardando las áreas, que las áreas sean realmente factibles de ser utilizadas por el nuevo paciente. Vamos a hablar algo muy importante que fue lo primero que me enseñaron en la universidad cuando hice la especialidad, ¿no? Es la conciencia quirúrgica, ¿no? La conciencia quirúrgica es la práctica correcta de la asepsia y la técnica estéril en todo momento, ¿no? Nosotros desde el momento que deseamos ser instrumentistas, ser enfermera de quirófano, tenemos que tener esto en todo momento, ¿no? Asepsia y técnica estéril, ¿no? Entonces, esta es la conciencia quirúrgica, importantísima. Durante todo nuestro quehacer, en el caso mío, por ejemplo, yo ya cumplo 25 años de servicio, ¿no? Y siempre mantengo esa asepsia y esa técnica estéril, para evitar complicaciones en el paciente, porque lo que se quiere es recuperarlo y volverlo a su entorno, a su familia, ¿no? En cuanto a la instrumentista número 1, cuando nosotros nos preparamos para ser instrumentistas, siempre hacemos la labor de instrumentista 1, instrumentista 2. Instrumentista 1 es la que instrumenta directamente al cirujano y la instrumentista 2 es la enfermera circulante. Es sinónimo de enfermera circulante, ¿no? La instrumentista 1 es el miembro del personal de enfermería del equipo estéril. Es la que se va a vestir con el mandilón estéril o con la bata descartable estéril, ¿no? Asiste al cirujano durante la operación. Es responsable de mantener la integridad, la seguridad, la eficacia del campo estéril. Durante la cirugía se encarga de identificar y preservar las muestras obtenidas.
brinda atención directa al paciente quirúrgico en base al proceso de atención de enfermería en el intraoperatorio, más que todo en el intraoperatorio. Esa es la labor de la instrumentista 1. La instrumentista 2 desempeña un papel fundamental para el flujo normal de los acontecimientos antes y durante, porque la enfermera circulante o instrumentista 2 es la que recibe al paciente, ¿no? Cuando llega a la puerta de sala de operación, del quirófano, ¿no? Antes, durante y después de la cirugía. Ella es la que lleva al paciente al servicio de recuperación. Ella es la que se encarga de rotular las muestras. Ella es la que se encarga de llenar la historia clínica. Ella es la que se encarga de coordinar que el paciente tenga una cama lista, preparada para ser trasladada al servicio de recuperación. O sea, la labor de la enfermera circulante es bien compleja, muy compleja es, ¿no? Tiene que verificar que el paciente tenga nombre, edad, sexo y tenga la pulsera de identificación, que es importantísima, ¿no? Desde que llega el paciente, lo primero que le buscamos es la verificación, ¿no? Ahí tiene su DNI, tiene su nombre y apellido completo, ¿no? Y recibe al paciente y lo pasa al quirófano. Ubica al paciente, abre el material estéril y durante el procedimiento asiste al anestesiólogo. Cuando es necesario, no tanto, permanentemente estamos trabajando con el anestesiólogo, ¿no? Realiza el lavado de la zona operatoria y en algunos casos coloca la sonda Foley, porque eso también es criterio de anestesia y es criterio de el cirujano. Bueno, hasta aquí esto he puesto lo que es la enfermera en centro quirúrgico. Voy a ver. Hasta aquí he expuesto lo que es centro quirúrgico. No sé si tienen alguna pregunta al respecto antes de pasar al tema de central de esterilización. Me gustaría escucharlas. ¿Sí? Bueno. Continuando con la exposición, pasaríamos a la limpieza, desinfección y esterilización de material y equipos. Bueno, los procesos operativos son proceso de esterilización de instrumental, material médico e insumos, proceso de desinfección de alto nivel y proceso de desinfección de nivel intermedio, ¿no? En cuanto a estos procesos, se realizan en la unidad de centro supply, en el hospital Rebagliati es en el sótano, ahí funciona centro supply, ¿no? En el centro supply hacen la preparación de material, de gasas, ¿no? Algodones, todos los insumos que se necesitan en sala de operaciones. Mantenimiento preventivo y recuperativo, gestión de costos, gestión de logística, gestión de docencia y capacitación y gestión de investigación. Todo eso forma parte de los procesos operativos.
El servicio que recibe acondiciona, procesa, controla y distribuye textiles, equipamiento biomédico e instrumental a todos los sectores del hospital con el fin de prever un insumo seguro para ser usado con el paciente. La función principal es proporcionar a todos los servicios del hospital el material esterilizado en óptimas condiciones para ser utilizado. Su función es proporcionar el material esterilizado o desinfectado de alto nivel en condiciones de uso que no involucren riesgos de complicaciones o accidentes en los pacientes y o personal que los utiliza. Escala de resistencia microbiana, ¿no? La esterilización mata las esporas, los priones, la desinfección de alto nivel, el Mycobacterium tuberculosis, el intermedio, el virus pequeño y no lipídico, como el de polio. La escala de resistencia microbiana abajo es los hongos, el Aspergillus, la cándida, las bacterias vegetativas, Staphylococcus aureus y la aeruginosa. El virus medio y lipídico, el herpes, el HIV, la hepatitis B y el coronavirus. Naturaleza del virus del SARS-CoV. Es un compuesto, una bicapa lipídica que representa un punto débil del virus. Como ven ustedes ya saben que cuenta con una proteína E, una proteína S, una proteína M, una membrana lipídica completamente. Por su naturaleza se le puede atacar para impedir la transmisión. Importancia del lavado de dispositivos médicos en SARS-CoV. El jabón desorganiza la capa lipídica, solubiliza los ácidos grasos y libera o extrae las proteínas contenidas en la envoltura lipídica. Inactiva el virus. Clasificación de dispositivos médicos según Spalding, ¿no? Esta clasificación es sumamente importante porque en eso se basa, ¿no?, el hecho de que el material llegue a sala de operaciones, ¿no? Esta clasificación de Spalding lo clasifica en críticos, semicríticos y no críticos. Dentro de los críticos tenemos todos los que entran en contacto con el tejido estéril, ¿no? Ahí vemos las pinzas endoscópicas que se van a utilizar durante una ColeLab o una PendiLab, ¿no? Todo lo que está en contacto directo, ¿no?, con el tejido. O el sistema vascular, o cuando rompen la barrera mucosa. Es crítico. Semicríticos, ahí vemos una mascarilla de anestesia, cuando es utilizada. También semicrítico cuando se hace la endoscopía, ¿no? Lo que se utiliza en las endoscopías, eso también entran en contacto con mucosas o piel, ¿no? No intacta. Es una desinfección de alto nivel. Los no críticos son, por ejemplo, ahí tenemos el estetoscopio, ¿no? Entran en contacto con piel íntegra. Es una desinfección de nivel intermedio o bajo, ¿no? Los procesos en central de esterilización. Lo primero que se hace en la central de esterilización después de haber utilizado el instrumental en sala de operaciones pasan por un proceso de limpieza, en primer paso. En segundo paso, una preparación, lo prepara el personal, ¿no? En el tercer paso entra una esterilización, ¿no? De ahí va a un almacenaje
y de ahí va a ser distribuido, como ven ustedes, en unos coches que solamente lleva material estéril. Estos coches van a sala de operaciones del segundo B, por ejemplo, ahí llegan las cajas, esas cajas de acero quirúrgico, para las diferentes especialidades llegan. Y algunos materiales también llegan en campos de tela o campos de papel crepado, ¿no? Según los recursos de la institución también, ¿no? Antes casi todo llegaba en tela, ¿no? Pero ahora pues ya esto, de acuerdo a lo que la institución nos brinda, es ahora el papel crepado que lo utilizamos casi en todo. Aquí está, en cuanto a la limpieza que estábamos hablando, ¿no? Hay un prelavado y un prelavado y un traslado. La preparación, la esterilización, el almacenaje, el transporte al almacén final, ¿no? Materiales de alto riesgo, SARS-CoV-2, todos los que generen aerosoles, ¿no? Intubación, aspiración, traqueostomía, ventilación mecánica, traqueostomía, fisioterapia, nebulización, procedimientos de broncoscopía, contacto con secreciones de vías respiratorias, ventilación manual, intubación orotraqueal, RCP, colocación de máscaras faciales. Todos son materiales de alto riesgo por el SARS-CoV-2. Manejo seguro de material biocontaminado, tratamiento en el punto de uso. El traslado del material biocontaminado al área de prelavado. El uso de equipos de protección personal, los EPP. Sumerge el material en detergente enzimático. Asegura contacto de todas las superficies, articulaciones abiertas, piezas desensambladas, llenado de lúmenes. Controla tiempo de inmersión según indicaciones del fabricante. Enjuaga bajo chorro de agua para retiro de detergente y material orgánico residual por arrastre mecánico. Coloca en contenedor con cerrado hermético y rotula como infectado, de ser el caso, ¿no? Ese es el manejo del material biocontaminado. Manejo seguro de material biocontaminado, tratamiento en el punto de uso. Se retira el EPP de acuerdo a técnica para evitar contaminación de manos y uniforme, realiza higiene de manos, elabora cargas según sistema de esterilización, vapor, óxido de etileno, peróxido de hidrógeno, y verifica sello del servicio y firma y sello del enfermero encargado. Traslada y entrega el material al área de lavado, área roja, de central de esterilización. Puede usar guantes y mascarilla. Retiro de EPP, higiene de manos, descontamina el contenedor y coche. Este es el flujograma del proceso de desinfección y esterilización. Prelavado, punto de uso, recepción e inspección, lavado automático, enjuague, secado, desinfección de alto nivel, enjuague, traslado, y por otro lado, después del secado, preparación, esterilización y traslado. Esa es toda la secuencia que pasa el material que es a posteriori de ser utilizado en las intervenciones quirúrgicas. Desinfectantes de alto nivel. El glutaraldehído activado al 2%. ¿Qué es esto? Que muchos años ya se utiliza esto. Desde que entré a la institución siempre se ha usado el glutaraldehído.
El ortotalaldehído al 0.55%. El glutaraldehído potencializado al 0.17%. Desinfección de alto nivel, puntos críticos. Garantizar entorno, infraestructura y materiales. Verificar viabilidad de la solución. Concentración del agente. Limpieza y secados previos escrupulosos. Técnica séptica para el desarrollo de la desinfección. Enjuague adecuado y evitar la recontaminación del material. Esa es la desinfección de alto nivel, sus puntos críticos. Ya lo hemos visto, los procesos de central de esterilización. El almacenamiento del material estéril. El material permanecerá estéril si y solo si se cumplen cada una de las siguientes condiciones. Condiciones de almacenamiento, calidad del material de empaque, condiciones del transporte, manipulación de los productos estériles. Control de eventos en el transporte, ¿no? Los artículos estériles deben guardarse o cubrirse durante el transporte. Nosotros también cuando hemos utilizado el material y el personal técnico tiene que trasladarlo, siempre hay que verificar que esté cubierto, nunca descubierto. Siempre tiene que estar cubierto, sea con un campo de tela textil o sea con papel crepado, bien cubierto, todo lo que se ha utilizado durante la cirugía. Control de eventos de almacenamiento, como ven ustedes cómo se almacena, ¿no? Se almacena en los diferentes anaqueles, ¿no? Conclusiones. La desinfección y la esterilización son resultados de un proceso y no el efecto de un desinfectante o un esterilizador. La efectividad de la esterilización es responsabilidad compartida de Central de Esterilización y los servicios usuarios. El proceso en el contexto COVID nos da la oportunidad de reforzar las buenas prácticas de desinfección y esterilización. Se cuentan con documentos normativos de cumplimiento obligatorio de esterilización. El conocimiento, liderazgo, empoderamiento y habilidades del profesional de la central de esterilización es fundamental para el aseguramiento de la calidad del proceso. Gracias por su atención. Bueno, esa ha sido mi exposición en cuanto a la parte de central de esterilización y ahora quiero que ustedes, ¿no? Yo pueda de alguna manera poder enriquecer un poco los conocimientos que ya ustedes tienen de enfermería. ¿Las escucho? ¿Se vio el avance? Sí. No se ve la diapositiva, dice.
A ver. ¿Se vio el avance de las diapositivas? Sí. Se ven las 10. ¿Se ha quedado en la diapositiva 10? ¿Diapositiva 10? Sí. Sí, licenciada, sí se ha quedado en la diapositiva número 10, en equipamiento en SOC. Aquí estamos viendo el prelavado, en la limpieza del material de la instrumentación, ¿no? En la segunda es la preparación. La tercera es la esterilización. La cuarta es el almacenaje. Y la quinta es la distribución. A ver. Voy a dejar de compartir pantalla. Volver a compartir. ¿Se ve? A ver, ¿se ve? Sí, licenciada, ahora sí se ve. Ah, ya. Bueno. Ahí estábamos en lo que es esto, el prelavado y el traslado del material que se utilizó durante la cirugía. Es esto, la limpieza. El personal en Centro Supply hace la limpieza. Es el lavado, el prelavado, el traslado. Y luego pasa a un área que es la preparación. Se prepara ahí. Materiales de alto riesgo en el SARS-CoV-2. Todos los que generen aerosoles. La intubación, la aspiración, la traqueostomía, la ventilación mecánica, la fisioterapia, la nebulización, el procedimiento de broncoscopía, el contacto con secreciones de vías respiratorias, ventilación manual, intubación orotraqueal, RCP, la colocación de máscaras faciales. ¿Estamos bien ahí? ¿Está avanzando? ¿Está avanzando? Sí, licenciada. Sí, Ya. licenciada. Ahora estamos en el manejo seguro de material biocontaminado, tratamiento en el punto de uso. El traslado del material biocontaminado al área de prelavado.
El uso de equipos de protección personal, los EPP, sumerge el material en detergente enzimático. El detergente enzimático va a facilitar que salga todo lo que son exudados, sangre, todo lo que se utilizó en contacto con el paciente, ¿no? Eso, el enzimático ahí mismo lo retira, ¿no? Del instrumental, de las pinzas. Eso asegura el contacto de todas las superficies, articulaciones abiertas, piezas de ensamblaje. Generalmente las pinzas endoscópicas las tenemos que desarmar. Tenemos que desarmarlas completamente y así desarmadas son llevadas a centro supply, ¿no? En el cuarto punto, controla el tiempo de inmersión según indicaciones del fabricante, ¿no? Enjuaga bajo chorro de agua para retiro de detergente y material orgánico residual por arrastre mecánico. Coloca en contenedor con cerrado hermético y rotula como infectado. De ser el caso. Se retira el EPP de acuerdo a técnica para evitar contaminación de manos y uniforme. Realiza higiene de manos. Elabora cargos según sistema de esterilización, vapor, óxido de etileno, peróxido de hidrógeno. Verifica el sello del servicio y firma y sello del enfermero encargado. Traslada y entrega el material al área de lavado, área roja, de central de esterilización. Puede usar guantes, mascarilla. Retiro del EPP, higiene de manos. Descontamina el contenedor y el coche. Flujograma del proceso de desinfección y esterilización. Estas son todas las etapas por las que pasa el material que se utilizó en sala de operaciones. El prelavado, punto de uso, recepción e inspección, lavado automático, enjuague, secado. Hay material que va a desinfección de alto nivel, que también pasa por el enjuague y luego el traslado. Y después del secado también hay material que de frente va a ser preparado, esterilizado y luego trasladado. Depende del tipo de material, depende. Desinfectantes de alto nivel, glutaraldehído activado al 2%, ortoptalaldehído al 0.55% y glutaraldehído potencializado al 0.17%. Es lo que se utiliza actualmente en la institución. Desinfección de alto nivel, puntos críticos. Garantizar el entorno, infraestructura, materiales. Verificar viabilidad de la solución, concentración de la gente. Limpieza y secados previos, escrupulosos. Técnica aséptica para el desarrollo de la desinfección. Enjuague adecuado. Evitar la recontaminación del material. Almacenamiento de material estéril. El material permanecerá estéril si y solo si se cumplen cada una de las siguientes condiciones. Condiciones de almacenamiento, calidad del material de empaque, condiciones del transporte, manipulación de los productos estériles, control de eventos relacionados. En el transporte, los artículos estériles deben guardarse o cubrirse durante el transporte.
Almacenamiento. Como ustedes ven, ahí está todo, todo en los anaqueles, ordenados y almacenados con sus indicadores. Ahí está su cinta masquita. Conclusiones. La desinfección y la esterilización son resultados de un proceso y no el efecto de un desinfectante o un esterilizador. La efectividad de la esterilización es responsabilidad compartida de Central de Esterilización y los servicios usuarios. El reproceso en el contexto COVID nos da la oportunidad de reforzar las buenas prácticas de desinfección y esterilización. Se cuentan con documentos normativos de cumplimiento obligatorio en esterilización. El conocimiento, liderazgo, empoderamiento y habilidades del profesional de la central de esterilización es fundamental para el aseguramiento de la calidad del proceso. Gracias por su atención. Podemos conversar al respecto de los temas tratados. A ver, colegas. Las escucho. Futuras instrumentistas. No se está proyectando lo que está exponiendo. A ver, por favor. Las escucho. A ver, Rosario, Anabela, María, Margarita, Viviana, a ver. ¿No han podido ver alguna? A ver, colega, algunas inquietudes. ¿Quisieran saber algo más al respecto? Ahora voy a exponer la parte de mi experiencia, ¿no? La parte operativa en sala de operaciones de emergencia. El servicio de sala de operaciones en el Hospital Rebagliati, ¿no? De la cual yo formo parte, ¿no? Cuenta en el segundo piso, en el segundo B, con 9 salas operatorias, ¿no? La sala 6 de emergencia, la sala 5 de cirugía, la sala 5, 6 de emergencia, la sala 5 de cirugía, que a veces se hace neurocirugía adicionales, la sala 4 donde se hacen las Whipples, se hacen las pancreatitis, cirugías complejas, la sala
3 que se hacía cabeza y cuello, ¿no? Ahora se están haciendo en la sala 2. Se han modificado un poco con esto de la pandemia. La sala 2 se hace ginecología, la sala 1 ahora se está haciendo intervenciones también de gineco y también cabeza y cuello, ¿no? Por el otro lado, ese es un ala, la ala B se podría decir, ¿no? Después por el otro lado tenemos una unidad de procura, tienen un ambiente de procura, trabaja con la unidad de cirugía vascular y cirugía de tórax, ¿no? La sala 7 y la sala 8, ¿no? Son 2 quirófanos exclusivamente que operan corazón y que operan problemas, patologías de tórax. Después tenemos la sala 8, que también se utiliza para cirugía general, ¿no? Y la sala 9 y 10, que son salas de neurocirugía, sala de columna y sala de cerebro, ¿no? Los pacientes que se operan son pacientes diurnos, generalmente, ¿no? Pacientes programados en consultorios externos. Pero las 24 horas del día funciona la sala 10, y ahí es que como si fuera una emergencia está permanentemente, o sea, el personal de enfermería, las instrumentistas, ¿no? Trabajan así, en personal rotativo, ¿no? Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Los turnos que en estos últimos tiempos tenemos, porque antes eran medios turnos, ahora el turno es de 12 horas, haces un diurno y al día siguiente descansa, nuevamente vienes al tercer día. Descansas un día, por otro día libre, excepto los fines de semana. Pero el personal de guardia no, el personal de guardia trabaja un diurno, una guardia y sus 3 días libres, ¿no? Para recuperarse. Y así sucesivamente. Somos aproximadamente 150 enfermeras, instrumentistas, en el Hospital Revalidante. Ahora hay personal que está haciendo trabajo remoto y poco a poco se están reincorporando, ¿no? De acuerdo a la evaluación del médico de personal y epidemiología también que da el pase, ¿no? Entonces, en el segundo B tenemos esas áreas, ¿no? Y aledaño a nosotros está el servicio de recuperación del segundo B, también, ¿no? Tenemos en el área satélite, en el cuarto B, también 2 quirófanos y otra salita pequeña para pequeñas intervenciones cuando se necesita, ¿no? Ahorita está operando urología y está operando ginecología también, ¿no? Todo lo que son cirugías ginecológicas. Y tenemos en el tercer piso 2 quirófanos, uno para maternidad y un quirófano para el segundo B, donde se operan pacientes COVID, solamente y exclusivamente para pacientes COVID, donde va el anestesiólogo, va todo el equipo, ¿no? Según el caso, sea el tipo de cirugía, ¿no? Si es cirugía general, si es traumatología, paciente COVID traumato, también va el equipo de traumato, si es paciente COVID de cabeza y cuello, también va, según sea el caso del paciente, ¿no? La patología que presente. Ese es lo que ahorita se está dando. Antes de la pandemia teníamos más servicios de sala de operaciones, mucho más, o sea, trabajamos, pero, ¿cómo les puedo decir? Casi al 100%, ¿no? Ahorita nos estamos
nivelando poco a poco. Se han ido a la jefa, ha ido aperturando poco a poco en coordinación con el jefe de anestesiología, ha ido aperturando los quirófanos, de acuerdo, manteniendo todas las normas, ¿no?, del distanciamiento y todo lo que concierne a la etapa que estamos viviendo del COVID. Bueno, en cuanto a... Antes se operaba en Licenciada, está apagado su micro. ¿sí? También tenemos sala de operaciones de maternidad. Y entonces ahí también tienen tres quirófanos tienen, pero activamente tienen 2, donde se solucionan los problemas de las cesáreas. A veces también se hacen laparotomía según la emergencia, cuando es un útero que no para de sangrar, ¿no? Se hacen laparotomías, donde llaman al cirujano de guardia y tiene que acercarse por la emergencia. Pero normalmente se hacen cesáreas, legrados, ¿no?, problemas ginecológicos de emergencia. Todo de emergencia ahí, en sala de operaciones de maternidad. Después actualmente, o sea, hay varios pisos que no están trabajando. El 10º piso, oftalmología, también es un servicio que tiene 2 quirófanos, donde se solucionan las cirugías de cataratas, glaucomas, inyecciones intravítreas. También está activo. En la pandemia, en el primer año, prácticamente no se operaba nada, pero ya después del año ya comenzó a reactivarse. Así se están reactivando ya los servicios. No, el 10º, es el 10º, sala de operaciones del 10º. Y también los otros quirófanos que son relativamente nuevas son los del CELIN, sala de operaciones del CELIN, donde yo trabajo, ¿no? Actualmente estoy rotando por ahí, ya estoy 2 meses, estoy en noviembre y diciembre, estoy programada ahí, porque cuando somos emergencistas somos un personal que rotamos. No podemos estar permanentemente en un servicio, sino rotamos de acuerdo a las programaciones que hace nuestra jefatura, ¿no? Entonces, CELIN tiene también 2 quirófanos, sala de operaciones de emergencia, en el 3er piso. También es propiamente emergencia, no programados, todo emergencia. En pandemia también se cerró, cuando inició la pandemia se cerró casi 1 año. También se ha reactivado hace poco tiempo, meses nomás tenemos de reactivación, porque todo estaba lleno de COVID, ¿no? Todo era COVID. Y esos quirófanos se cerraron, así como el servicio de recuperación, pero ya se ha reactivado. Después en cuanto a... Ese es lo que es actualmente, ¿no?, el hospital, sala de operaciones en el hospital Rebagliati, ¿no? Después, en cuanto a una enfermera en centro quirúrgico, la enfermera en centro quirúrgico tiene que ser un personal tal y cual lo detallé. ¿Puedes poner el comienzo? Al comienzo, sí. Ahí adelante. No, ahí había otra.
Dentro de los objetivos que yo les mencioné en cuanto a la evaluación y la atención especializada, ser una enfermera instrumentista y trabajar en un servicio de sala de operaciones es una especialidad. La especialidad de ser instrumentista dura 2 años y se hace en una universidad, ¿no? El trabajar en quirófano es una responsabilidad muy importante, porque se trata de la vida del paciente. Se trata, no es no es una enfermera que está en el piso, ¿no? Ahí estamos directamente cuando el cirujano va a hacer una apertura. Puede aperturar abdomen, puede aperturar cráneo, puede aperturar cualquier parte del cuerpo. Entonces, una enfermera instrumentista tiene que tener eso de ser un personal seguro, ¿no? Y en todo momento mantener la asepsia, ¿no? Asegurarnos de que las normas se cumplan. Eso es muy importante, muy importante. Porque a la mínima contaminación, el paciente se infecta y no solamente va a estar más días el paciente en el hospital, sino también se va a agravar, ¿no? Se va a agravar su salud del paciente. Si tenía que salir en 5 días, el paciente ya no va a salir en 5 días a su casa, no va a estar de alta, va a estar en 10 días o en 15 días. Y eso por todos los sentidos de su estancia en la institución. Y también para la familia, ¿no? Que ya lo espera el paciente. Dentro de la misión, ¿no?, que nosotros llevamos a cabo es una misión integral e individualizada, ¿no? Integral porque el paciente es una unidad biopsicosocial, ¿no? Un paciente que pertenece a una familia, un paciente que tiene su familia, tiene sus hijos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? Individualizarlo, ¿no? No decir a veces, muchas veces decíamos, ¿no? Es el paciente de la vesícula, ¿no? Y no le decíamos el señor por su apellido, su nombre y su apellido, ¿no? No debemos hacer eso. El paciente es el señor Julano de tal, ¿no? Se apellida tal, el señor con su nombre completo, ¿no? Se va a operar de tal cosa y bueno, siempre tratarlo así, de esa manera, individualizada. Otra cosa importante, ¿no? En el preoperatorio es muy importante saber, por ejemplo, lo primero que preguntamos nosotros cuando ingresa el paciente es si él es alérgico a algún medicamento, si él ha recibido algún tipo de tratamiento, si ha sido sometido a otras operaciones, cuántas veces, en qué año y de qué lo han operado, si actualmente es hipertenso, si es diabético, si es alérgico a algún medicamento. Entonces son cosas que nosotros tenemos elementales para poder decir el paciente puede pasar, ¿no? Y comunicarse permanentemente con el anestesiólogo. En cuanto a la parte de los registros, que son un material importante que nosotros manejamos, la enfermera circulante, en este caso la enfermera 2, la historia clínica es importante porque muchas veces
nos sirve para defendernos, ¿no? En algún juicio que pueda haber, porque hay, no es que no hay, ¿no? A veces hay pacientes que se complican durante la cirugía, y bueno, y es un documento médico legal. Y nosotros, para que el paciente pueda entrar a sala de operaciones, tenemos que verificar que tenga los sellos. Son 3 sellos: el jefe de la guardia, el jefe de cirugía que está a cargo, ¿no? Porque ellos también rotan, y que tenga la autorización del médico. Son 3 sellos que vemos en la hoja de hospitalización. Tiene que también tener la autorización para ser operado. Son cosas elementales que tenemos que verificar en la historia clínica. Los análisis de laboratorio, importantísimo. El grupo de sangre. Y ahora la prueba de COVID también es lo primero que les pedimos al paciente. Prueba COVID reciente. Y todos los pacientes tienen que entrar con una prueba COVID negativa. Negativa. Entonces, esa labor es de la enfermera circulante, ¿no? Y verlo de pies a cabeza cómo viene, ¿no? Cómo viene, si está ventilando espontáneamente, ¿no? Si está si viene con ventilador mecánico, si viene el paciente con algún tipo de descara, alguna laceración, ¿no? Tenemos que buscar en los brazos, en las piernas, en todo su cuerpo, pero de una manera muy, muy discreta, ¿no? No podemos estar tampoco exponiéndolo a descubrirlo, ¿no? Y aparte de ello, pedir que el personal que lo ha traído al paciente, que generalmente es un técnico de enfermería, generalmente, no debería ser así, pero dicen que no hay personal de enfermera que puede traerlo, entonces lo trae muchas veces el técnico. Entonces verificar, ¿no? Las medicinas que está trayendo para el paciente. Hay casos en que no traen las medicinas y tenemos que llamar de dónde viene, sea del tópico de cirugía, sea de cualquier otro servicio, de la UCI, de donde venga, qué medicina se está tomando, exigir el CARDEX, porque también muchas veces no vienen los CARDEX. Los CARDEX acá son unas tarjetas rosadas con celeste, una para la hidratación y otra por los medicamentos, ¿no? También es sumamente importante. Son elementos importantísimos que nosotros tenemos que tener para que el paciente pueda ingresar a sala de operaciones. También el familiar. Muchas veces los pacientes llegan con el personal de enfermería, pero no llega el familiar. No puede entrar a sala si no llega con el familiar. Y eso está indicado no solo en las cirugías programadas, sino también en las cirugías de emergencia, porque puede pasar algo grave, es una cirugía de emergencia. Entonces, eso salvaguarda tanto al médico como a la enfermera y a todo el equipo que está de guardia. Es importante. Mientras que no esté el familiar, no entra el paciente a sala, no entra. Él firma, pone su DNI, pone hasta su huella digital y recién puede entrar con el familiar. Y hay algunos casos muy graves, muy severos, en que por la gravedad del paciente hacen junta médica. Entonces, en esa junta médica, el primero que firma es el jefe de la guardia, el segundo el especialista, el que va a operar, el asistente, y de ahí otro médico que esté, pues, de medicina general, ¿no?
Entonces, con una junta médica puede entrar a operarse, porque está en riesgo la vida del paciente. Entonces, esos son los casos que se presentan, ¿no? Cuando el paciente va a ser operado de emergencia generalmente. Después cuando el paciente ya ingresa a sala de operaciones, la enfermera instrumentista 1 tiene que tener en su quirófano todo lo que es tenemos un set de un básico mayor, que le decimos, un básico mayor tenemos, un básico mayor 1, un básico mayor 2, un básico mayor 3. Son básicos que se utilizan para la cirugía general, ¿no? Ahí contamos también con equipos para cráneo, también contamos con instrumental de acero quirúrgico para cráneo. Y ahí es instrumental para poner. Okay. No. Aquí. Equipamiento de la sala. Aquí pongo. Aquí en el equipamiento de la sala, aquí tenemos que tener una charola. Una charola, no sé si ven ahí. ¿Están viendo una mesa de mayo? Tenemos que tener una charola, tenemos que tener un set. Si es una laparotomía, un básico mayor, como les estaba comentando, un jefe de succión. Y tenemos una bolsa de insumos donde vienen las suturas, donde vienen los guantes, donde vienen el lápiz cauterio. Todo eso nos provee farmacia. Farmacia nos provee de esos insumos que se van a utilizar durante la cirugía. Hay insumos para Colelab, insumos para Pendilab, insumos para cráneo, insumos para cardiovascular, ¿no? Insumos para amputación, cuando el paciente va a ser amputado, insumos para traqueostomía también, que ahora con esto de la pandemia se hace mucha traqueostomía. Son casos de pacientes que han estado muchos meses intubados, ¿no? Entonces necesitan ser traqueostomizados porque ellos no pueden ni hablar. Así que últimamente es lo que más se está operando ahí, ¿no? Son cirugías cortas. Se pone el tubo de traqueostomía y el paciente ya puede respirar mejor porque a ellos les falta el aire, producto de lo que han estado pues con el COVID. Después hay sets, también paquetes para las limpiezas quirúrgicas, hay paquetes para las diferentes especialidades ¿no? Pero en emergencia es lo que comúnmente utilizamos para cráneo, hernioplastía, después limpiezas quirúrgicas y casi todas las de cirugía general, pues, que son los abdómenes agudos, las laparotomías. Las laparotomías que son cirugías convencionales, ¿no? Lo que generalmente operamos laparoscópicamente aquí en emergencias son las Apendilab, las Colelab. Es lo que más operamos, ¿no? Son cirugías de emergencia. Eso es en cuanto a lo que es cirugías de emergencia que se realiza ahí en el CELIN. También en la sala 6 del hospital Rebagliati, que es una sala de emergencia, ¿no? Que hay otro grupo de colegas que trabajan ahí. Ahí se resuelven problemas de pediatría,
son las Apendilab de niños. También los cuerpos extraños de niños. Son niños que se comen la pila. La pila. Son niños que se comen los aretitos de las mamás. Son niños que se tragan. Son niños también que ahí cuando suceden estos casos, viene gastro. También trae su monitor para extraer el cuerpo extraño. Esos son cirugías de emergencia, ¿no? Son intervenciones de emergencias. Eso se hace en sala de operaciones y también bajo anestesia. Bajo anestesia se hace. No se puede hacer en otro sitio que no sea sala de operación. También, también se hacen cirugías en niños con problemas de cráneo. Los hidrocefálicos, se les pone las válvulas, el DBE y el DBP, ¿no? Derivación ventrículo peritoneal y derivación ventricular externa, se les pone las válvulas para evitar que la cabeza siga creciendo, ¿no? Por tanto líquido. Entonces son cirugías de emergencias que se hacen. También se utiliza, también en el segundo B se cuenta con un ambiente donde está el material para las 24 horas del día de emergencia. Exclusivamente para las emergencias, ¿no? También se operan ahí los neonatos, los pacientes prematuros, que por ejemplo nacen con atresia esofágica, los niños que nacen sin ano imperforado, ¿no? Todos esos casos, las laparotomías de neonatos, son estos neonatos que no nacen a término, son pretérmino. Entonces son neonatos que vienen en incubadora, son operados y también la enfermera circulante los traslada en su incubadora al segundo B. Todos esos casos se solucionan en el segundo piso, segundo B, centro quirúrgico. Eso se hace ahí en la sala 6. Todo se soluciona en la sala 6, sala de operaciones de emergencia. Ahí hay una enfermera instrumentista y una enfermera circulante y una coordinadora, porque la coordinadora tiene que llamar al paciente. Generalmente la coordinadora es la que recepciona todas las solicitudes de las emergencias, según la guardia y según el caso de los pacientes que se presenten, ¿no? Muchas veces, llegando al turno, por decirle que sea el turno tarde, sea turno noche, 7, o sea turno diurno, 7, 8 de la mañana, llegan los diferentes especialistas con sus solicitudes en manos, pidiendo quirófano. La coordinadora recepciona y se encarga de comunicar al anestesiólogo de guardia. Generalmente en emergencia tenemos 3 anestesiólogos, ¿no? Pero estos son distribuidos, 2 al CELIN y 1 para la sala 6, en el segundo B. Y según sea el caso también, porque muchas veces las enfermeras del CELIN nos trasladamos al segundo B, porque hay más solicitudes en el segundo B que en el CELIN. Casi siempre se está dando eso. O sea, nos trasladamos a cualquier hora de la madrugada, sea 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, nos estamos trasladando al segundo B, todo el equipo, anestesiólogos de guardia, enfermeras de guardia y técnico de guardia. Y ocupamos cualquiera de los quirófanos, que no sea la sala 6, porque la sala 6 está trabajando con otra especialidad, ¿no? Puede ser pediatría. Y nosotros solucionamos
las cirugías de cirugía general, las laparotomías, las vesículas, los apéndices. Ocupamos el quirófano 5. O a veces hay solicitudes de cardiovascular o de neurocirugía, que también son pacientes del Rebagliati, ¿no? Son pacientes que en un momento necesitan ser intervenidos quirúrgicamente y son pacientes del Rebagliati de cualquier piso de medicina, ¿no? Y por la emergencia se tiene que hacer ahí también, en el segundo B. Así que igual nos trasladamos también para solucionar el problema quirúrgico, ¿no? Entonces, ese es más o menos el manejo de sala de operaciones del segundo B, ¿no? Durante las guardias. También el segundo B cuenta con un ambiente donde tiene para el material para todas las cirugías programadas. Y ahí tiene de todas las especialidades que existen, ¿no? Toditas las especialidades. Es un cuarto donde tienen el material para urología, para cirugía vascular, para traumatología, para cabeza y cuello, para ginecología, para las mamas, ¿no? Todo tiene ahí en ese cuarto instrumental. También tiene los adicionales de cirugía laparoscópica. O sea, es un ambiente donde tiene todo, donde uno puede acercarse cuando en alguna intervención quirúrgica necesitan un material que comúnmente no se utiliza, pero para solucionar el problema quirúrgico se necesita, tenemos que recurrir a ese ambiente, a buscarlo. En coordinación con la encargada del servicio, ¿no? Con la responsable, porque siempre hay una responsable, una coordinadora. Ese es el manejo del segundo B, ¿no? Un ambiente para sala de operaciones de emergencia, para solucionar cirugías de emergencia, y un ambiente mucho más grande para solucionar los problemas, ¿no? Las necesidades del material que se va a utilizar en las cirugías programadas, más complejas, de más complejidad. También tenemos un ambiente de ropa, un ambiente de ropa, donde tienen los CPP, ¿no? Un ambiente, a ver, hijito, ¿dónde estaban las ropas? ¿Dónde estaban las ropas? Anaqueles. Hay un ambiente como estos anaqueles, como este anaquel de la mano izquierda, ¿no? Hay unos anaqueles así donde guardamos los EPP, ¿no? Todo el material que va a ser utilizado cuando el paciente sea COVID. Agarramos un coche y preparamos, ¿no? Preparamos el paquete de la enfermera instrumentista 1, el paquete de la enfermera instrumentista 2, el paquete del cirujano, el paquete del anestesiólogo, su residente. También hay un paquete para el personal de SILSA, porque el personal de SILSA
al término de la cirugía también tiene que vestirse para que limpie el quirófano, ¿no? Hay un paquete también para el personal técnico, porque hay un personal técnico que se va a trasladar, que va a estar ahí. En esos anaqueles hay ese material para cuando vamos a trabajar con un paciente COVID, ¿no? Exclusivamente. También en esos anaqueles tenemos toda la ropa, todos los completos que se utilizan durante las cirugías, las diferentes cirugías que se van a utilizar, ¿no? Es ropa textil, que también se esteriliza en supply, y los juegos de mandiles de tela, que son de 3 grupos de 3 mandiles, ¿no? También se utilizan. En estos tiempos casi todo estamos utilizando descartable, pero todavía nos queda ropa textil verde, que pasa por todas las etapas de la esterilización en Centro Supply. Aquí también nos abastece de las manoplas, de los guantes descartables. Nos abastece de las máscaras, de las N95, de las mascarillas. Nos da manoplas. También nos dan ese es el ambiente de ropa, ¿no? Donde les estoy explicando estos anaqueles que hay. También ahí tenemos, generalmente cuando vienen son trasladados de Centro Supply en esas canastillas, ahí también se guarda un coche con canastillas que tiene ahí material que pueden utilizar para cualquier tipo de intervención, sea de pequeña intervención o sea de alta complejidad, para los dos tipos, ¿no? De mayor y menor complejidad. Entonces, también aquí se guardan las hojas, unas tarjetas de anatomía patológica. Generalmente hay una responsable. Esta responsable es una enfermera de esta área, ¿no? De este cuartito, ¿no? Donde están los anaqueles. Esta enfermera lo que hace es, durante todos los días, sale con un cochecito y se va de quirófano en quirófano viendo qué es lo que le falta. Cada quirófano tiene que tener su clorexidina al 4%, tiene que tener su alcohol yodado, tiene que tener su alcohol puro, tiene que tener su iodopovidona, solución, tiene que tener su iodopovidona espuma, tiene que tener sus esparadrapos, tiene que tener sus tarjetitas de anatomía patológica, tiene que tener sus guantes médicos, pues, ¿no? Manoplas. Tiene que tener su agua oxigenada. Lo que no trae es el formol. El formol se guarda en unos anaqueles entre las salas, entre los lavabos, donde se hacen los lavabos de mano. Ahí en sala de operaciones hay unos anaqueles bajos, ahí se tiene el formol. No se lleva al quirófano, para nada. Nosotros, cuando recibimos la pieza patológica, nos trasladamos entre los lavaderos, donde se lavan las manos. Ahí hay unos anaqueles bajos donde está el formol, para poder echarle, ¿no? Y poder hacer el registro. Todo eso se hace fuera del quirófano, no se hace dentro del quirófano. Así que la que lo hace también es la enfermera circulante, cuando ya recibió la pieza de anatomía patológica para ser trasladado a patología. Y para ser llevado a patología necesariamente tiene que estar con formol, bien rotulado, ¿no?
verificando con la historia clínica el nombre, el apellido, el seguro social, el tipo de patología que es, el cirujano que extrajo la pieza patológica, la fecha, y se registra en un cuaderno de anatomía patológica. Se registra en un cuaderno y se pone el sello, nuestro sello, el sello de la enfermera que lo está rotulando. Y eso se pone en unos, entre los lavaderos, ¿no? Hay un anaquel donde se ponen las piezas para que el personal técnico hasta antes de las 4 de la tarde los lleve a patología. Antes de las 5, porque hasta las 4 lo reciben. Pasando las 5 de la tarde ya no quieren recibir las muestras de anatomía. Por eso hay que tener mucho cuidado con las muestras. Eso lo hace la enfermera circulante. Mucha responsabilidad. La enfermera circulante lo tiene que tener, pero no, es mucha responsabilidad, muchísima. Porque no solo recibe al paciente, sino también ella es la última que lo ve al paciente, lo que no hace la enfermera instrumentista. La enfermera instrumentista solo se dedica a instrumentar, a darle todo al cirujano, todo lo que él necesite, tiene la instrumentista darle a la mano, las pinzas, el agua tibia para que lave, ¿no? Darle todo lo que necesita, las aspiraciones, si va a usar 2 cauterios, 2 lápiz cauterios. Ella es la que tiene que ser precisa en eso, en entregarle todo al cirujano a la mano. Muchas veces los cirujanos no hablan, solamente hacen señas con las manos. Y nosotros tenemos que saber que cada seña significa un tipo de instrumental, ¿no? Esa es la escuela antigua, porque hay una escuela antigua y una escuela moderna, ¿no? En la moderna ya el cirujano te pide, alcánzame una Kelly, alcánzame una Alice, ¿no? Alcánzame un separador. Pero no, la escuela antigua es solo con la mano, te hace una mímica y ya, te puede pedir, ¿no? Te puede pedir así, mudo, como era antes. Pero ahora hay mixtura, hablan más, hablan más. Entonces nosotros tenemos que instrumentar de acuerdo, ¿no? al manejo del médico, del cirujano. Ahora algo que tenemos que tener presente siempre en cuanto a la instrumentista número 1 es que la enfermera en todo momento tiene que mantener la asepsia y el orden, porque cuando el cirujano ya se lavó, se supone que ya el instrumentista 1 ya se lavó, ya se vistió, ya está contando su material y estamos atentas que el cirujano ya se lavó las manos y ya está listo para que le vistas con el mandilón. No permitir que ellos agarren una gasa, no permitir que ellos quieran agarrar el mandilón, sino la enfermera instrumentista es la que tiene que vestirlo, la que tiene que calzarlo, la que tiene primeramente que alcanzarle la gasa para que se seque las manos, ¿no? Por eso existimos nosotros, por eso y para eso, ¿no? Nosotros no tenemos que permitir que ellos toquen nuestra mesa, sea mesa rectangular, porque en el almenar utilizan la mesa, la semiluna. Nosotros utilizamos en el Rebagliati la rectangular y el trípode, donde va a ir nuestros lavatorios, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la enfermera instrumentista 1, ¿no? Siempre ella tiene que mantener, ella es la que manda, la que ordena ahí en su mesa, tanto en su mesa de mayo como en su mesa, todo lo que concierne a la instrumentación. Esa es tu responsabilidad, ¿no? Porque una mano de un cirujano ahí
ellos están pendientes de su cirugía. Nosotros tenemos que estar al tanto de lo que necesita. No tenemos que permitir eso. Entonces incluso había enfermeras antiguas hace muchos años que agarraban y con una pinza le daban un golpe en la mano para que el cirujano no toque su mesa. Y me acuerdo que cuando ingresé a la institución, hace muchos años, así era la enfermera, y yo decía, uy, qué mala es. Y me di cuenta que no lo hacía de mala, sino lo hacía porque es importante que no toquen tus cosas, tú te ordenas de tal manera que tú tienes que mantener ese orden, es esto en todo momento, ¿no? Desde un inicio, desde que empieza la cirugía hasta que termina, tenemos que estar así, pendientes, ¿no? Aparte, no permitir que el médico, a la hora porque ellos ayudan a separar durante la cirugía, ¿no? El residente ayuda a separar con separadores. Muchas veces el residente agarra y quiere movilizarse de un lugar a otro, y eso no podemos permitir. Él tiene que girar. Él tiene que girar para mantener el contacto con el campo operatorio, la esterilidad, porque el hecho de la espalda ya es un área contaminada. No podemos permitir eso en ningún momento, que él se dé la vuelta, porque va a estar en contacto con nuestro campo estéril. No, nosotros tenemos que también estar vigilantes de eso. Todo tiene que ser estéril desde que inicia hasta que termina. Eso nos va a asegurar que no se infecte el paciente, que no se complique, vamos a evitarlo. Eso es en cuanto a la instrumentista 1. Son actividades de nuestro quehacer, ¿no? Durante la cirugía. Otras cosas importantes que tenemos que estar muy pendientes es generalmente los médicos cuando ingresan a operar portan la mascarilla como no deben portarla. Entonces uno también tiene que estar pendiente. Si él tiene en esta época de COVID, de pandemia, las reglas y las normas son que tienen que entrar con 2 mascarillas, una N95 interna y otra mascarilla así común, cubriendo la N95. Es una norma, no podemos permitir que entre con una sola mascarilla. Enseguida se comunica, se le dice al médico y el médico se retira y el médico se pone sus 2 mascarillas como es el reglamento. Ahora con esto del COVID somos más estrictos. Tampoco permitir que entren, hay unas normas que no entren muchos cirujanos, mucho personal durante el acto operatorio, ¿no? Solamente los necesarios, que somos las 2 enfermeras, instrumentista 1, instrumentista 2, el anestesiólogo con su residente, el cirujano asistente con su residente, y según el caso de la cirugía, si es compleja, entran 2 asistentes. Eso también en coordinación con el anestesiólogo de guardia. El anestesiólogo es el jefe de sala, todo se le tiene que decir a él, él es el jefe de la sala de operaciones. Después otra de las normas que se tienen que cumplir en sala de operaciones es que el personal técnico solamente esté presente al momento de la cirugía, cuando va a ser el paciente intubado, alcanzándonos los insumos necesarios, las máscaras,
los laringoscopios, también la silocaína que ellos traen muchas veces. Y y de ahí el personal técnico se retira cuando ya el paciente recibió la anestesia, se retira y solamente sale a buscarlo el asistente de anestesiología cuando necesita estos paquetes globulares o plasma o algunas soluciones que necesite, ¿no? Adicionales que pueda necesitar el paciente durante la cirugía, ¿no? Ahí sí el personal técnico es el que se encarga de traerlo y la enfermera circulante recibe y le entrega al anestesiólogo, paquetes globulares, plasma, ¿no? Y ocasionalmente entra, ¿no? Porque después, cuando termina la cirugía, el personal técnico es el que entra para hacer todo lo que es la limpieza, ¿no? También entra el personal de Silsa, son los que están los que tienen que hacer la labor de dejar limpio el quirófano. Y ahora, con lo del COVID, los quirófanos tienen que ser desinfectados, o sea, no solamente hacen una limpieza frecuente, ¿no? Como se solía hacer, ahora es una desinfección, se hace una desinfección especial. Nosotros le llamamos una desinfección terminal, limpieza terminal. Todos los días, cada paciente que es operado termina su cirugía y tiene que entrar a ser desinfectado. Y cuando son pacientes con VIH, pacientes, por ejemplo, los pacientes COVID tienen un piso nomás donde se operan, no pueden ser operados en cualquier sitio. Solamente se operan en el tercer piso nada más. En todo el Rebagliati solo en el tercer piso, nada más. No se pueden operar en otros pisos. Ustedes saben cómo está la enfermedad diseminándose. No podemos correr ese riesgo. Somos un personal valioso nosotros, ¿no? Entonces por eso mismo tenemos que evitar contaminarnos. Bueno, entonces para mí ha sido un gusto poder no solamente darle mis conocimientos de mi experiencia, sino también transmitirle cómo es el papel de la enfermera en centro quirúrgico y en centro supply, ¿no? Realmente es ser enfermera especialista en centro quirúrgico, para mí es lo más, ¿cómo les puedo decir Me siento feliz de trabajar ahí, ¿no? Me siento que logré mucho como profesional de enfermería, ¿no? Tal vez no los vemos a los pacientes cuando se van a su casa, pero sí los vemos en recuperación, cuando ya el paciente ya no tiene cólicos, ¿no? Ya no tiene mucho dolor. Tiene el dolor de lo que fue el acto quirúrgico, pero ya no está con esa dolencia que tenía, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy, muy grato, nos llena como profesionales, porque sabemos que prontito se van a ir a su casa y van a poder, a medida que pase el tiempo, ¿no? Volver a ser las mismas personas que hacían, ¿no? Sus funciones, no ser personas que no necesiten de la ayuda de otras personas, ¿no? Tal vez momentáneamente, según el tipo de cirugías que tengan, ¿no? Porque lo mismo no sería
operar estos pacientes, no en emergencia de un cólico, que operar a una paciente de 80 años con una prótesis de cadera, ¿no? Que es otra cosa muy compleja, ¿no? Y a largo tiempo, ¿no? Son pacientes que se recuperan en meses, mucho tiempo de duración de enfermedad porque hacen rehabilitación. Son diferentes. Entonces, para mí ha sido muy grato compartirles mis conocimientos de enfermera en centro quirúrgico, ¿no? Y estoy para poder, si en algún momento necesiten tengan ustedes alguna pregunta que hacer, algo que les pueda llamar la atención, ¿no? De esta carrera, de esta especialidad, ¿no? Bueno, me la hagan saber y yo pueda de alguna manera decirles, explicarles, tal vez personalmente, con una llamada, no sé, lo que es trabajar en centro quirúrgico, ¿no? Bueno, estoy en el CELIN, cualquier cosa ustedes me buscan. En todo momento. Y algo más que comentarles. Dentro de mi experiencia como enfermera en centro quirúrgico, me dediqué a trabajar en la unidad de trasplante. O sea, soy enfermera de trasplante renal. Es un área muy linda que también uno se siente muy feliz de saber que el paciente que no le funciona un riñón, ¿no? Pueda ser trasplantado con el riñón, sea de un donante vivo o de un donante cadavérico, y el paciente pueda orinar, ¿no? Esa es una experiencia muy linda. Mientras que no haga rechazo, ¿no? Porque a veces no sabemos en qué momento hacen rechazo los pacientes, ¿no? Actualmente en el Hospital Rebagliati se hace trasplante hepático y se hace trasplante renal, se hace trasplante de médula. Pero yo me he dedicado solo a la parte de trasplante renal. Sí, esa área es interesante, muy interesante. Bueno, me despido con un cordial saludo, un abrazo para todos, para todas y todos, porque también hay colegas y colegos, yo les digo, sí. Son contaditos, pero hay también enfermeros instrumentistas. Un gusto para mí. Buenas tardes, coleguita, colega. Buenas tardes, muy agradecida, licenciada. Muchas gracias, licenciada, por toda su orientación. Gracias. A ustedes, un gusto. Lucy, Un gusto. muy bonita su exposición. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches a todos los participantes. Damos por finalizado el curso. Gracias, licenciada, y gracias a todos los participantes por participar. El día lunes le estaremos enviando la certificación y le estaremos otorgando el acceso al aula virtual para que pueda nuevamente visualizar la clase si guste y las diapositivas del curso. Espero que todos tengan una buena noche. Hasta un próximo curso.